Ahí vamos. Vamos a ir entonces al capítulo 5. El ideal para hoy es poder cubrir el capítulo 5 y el capítulo 6. Y con eso casi habremos llegado a la mitad del libro de Hebreos. ¿M? Entonces, comenzamos con el capítulo 5. Vamos a leer los primeros 4 versículos que dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, cuando nosotros leemos este primer versículo, es obvio que este primer versículo está hablando de qué. Eh, Perdón, ahí está. ¿De qué tipo de sumo sacerdote se está hablando? De Cristo. No, en este caso no, Humano, justamente, humano. porque dice es tomado de entre los hombres, es constituido, después sí, pero en principio cuando nosotros empezamos a leer esto, está simplemente hablando de los sumos sacerdotes humanos, que obviamente no eran no estaba, aunque está en el tiempo presente acá, estaba hablando de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, de lo que ustedes acaban de frescamente estudiar en Pentateuco. Y ustedes saben que la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento de cómo Dios eligió a Aarón y a sus descendientes como los sumos sacerdotes. Es decir, el sumo sacerdocio en la época del Antiguo Testamento era un sacerdocio que se heredaba, el único que se heredaba de esa manera. Después había una tribu que era la tribu del sacerdote, que en cierta manera también se heredaba. Pero digamos, este nombramiento como tal fue un nombramiento que Dios le dio a Aarón y que se continuó a través de sus descendientes. Y fíjense ustedes que todo sumo sacerdote, hasta podríamos decir el mismo Cristo, y entonces ahí tenemos que hacer algunas conexiones que ya vamos a hacer, dice, fue tomado de entre los hombres y fue puesto o fue constituido para obrar en favor de los hombres. Si nosotros recordamos qué hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, ustedes recordarán, y yo también se los mencioné, cómo ese sumo sacerdote entraba al lugar santísimo de esta tienda de reunión o tabernáculo. Una vez al año podía cruzar el velo para entrar y ofrecer un sacrificio por todos los pecados del pueblo de Israel. Si ese sacrificio era aceptado, ¿qué ocurría en el lugar santísimo? La presencia del Señor bajaba y Eh, el humo, bueno, la Exactamente. ¿Y cómo niebla. se llamaba? She- She- Es em, una- Shekinah. eh, Shekina, Shekinah. perdón, La Shemá es perdón. otra cosa. ¿Eh? Entonces, la Shekinah, la presencia de Dios, llenaba el lugar santísimo y entonces el sumo sacerdote podía volver al pueblo con la buena noticia que el sacrificio había sido aceptado. De hecho, nosotros no tenemos ningún relato en el Antiguo Testamento que ningún sacrificio no haya sido aceptado, menos mal. No tenemos relatos, así que suponemos que no. Y si ocurrieron, eh, no tengo ningún registro ni puedo dar cuenta de ello de acuerdo a lo que está escrito en las escrituras, ¿no? Entonces, el sumo sacerdote presentaba ofrendas y sacrificios, ¿por qué? Dice el por el versículo 1. perdón, Por por el el perdón. pecado del Como pueblo. pecado. Exactamente, más que el pecado, los pecados, ¿sí? A veces, y esto, digamos, decir el pecado o los pecados es lo mismo,
porque el pecado es como una palabra que generaliza todo lo negativo que hay en el hombre o todo lo que va en contra de la voluntad de Dios que hay en el hombre. Em, pero también podemos decir los pecados, porque evidentemente si yo tuviera que ir al Señor y ofrecer un sacrificio, bueno, no sería por uno solo, no sé ustedes. Yo hoy coleccioné unos cuantos, así que no sé, cada uno sabrá cómo será. Ahora, dice que para que el sumo sacerdote ofrecía las ofrendas y los sacrificios, y esto es muy interesante. Porque dice, para que se muestre paciente, paciente, ¿con Claro, quiénes? Con los con los ignorantes. ignorantes y con los extraviados, dice. Puesto que él también está rodeado de debilidad. Qué interesante este versículo que trae a nosotros una enseñanza tan pero tan grande. El sumo sacerdote debía mostrar paciencia con aquellos que eran ignorantes o con aquellos que estaban extraviados. No que existía la posibilidad que se extraviaban, sino aquellos que se habían extraviado. Entonces, cuando nosotros traemos esto a nuestro tiempo, es muy fácil para nosotros, en vez de ser paciente con el ignorante, con el que sabe un poco menos que yo, en vez de ser eh, paciente con el perdón, con el extraviado, eh, lo que ocurre muchas veces es que no lo somos. No somos pacientes. Creemos que las personas inmediatamente tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque pensamos que el sacrificio de Cristo es una fórmula que uno le mete en la cabeza a la persona y que automáticamente esa persona va a cambiar. Ahora, por favor, no me malinterpreten. Yo también creo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero la verdad es que uno, así como uno no nace en la vida sabiendo, tampoco nace en la vida espiritual sabiendo. Uno va creciendo, va aprendiendo de la palabra, va teniendo distintas experiencias que a uno lo ayudan a comprender las verdades de las escrituras desde distintos puntos de vista y que tienen que ver específicamente con algo que nosotros estamos pasando en un determinado momento de nuestras vidas. Es decir, las pruebas, ¿se acuerdan que nosotros decíamos, vienen a nosotros para ayudarnos a perfeccionarnos, a que haya ciertas cosas en nosotros que no se vuelvan a repetir, porque nosotros habremos aprendido una lección. Ahora, así como Dios es paciente conmigo o con usted, que es impaciente, que habla demasiado, que se enoja rápidamente, etcétera, 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 etcétera. Cuando nosotros enfrentamos a otros que son más débiles que nosotros, cuando nos enfrentamos a personas que no tienen el mismo conocimiento que yo, lo que nunca debemos hacer es perder la paciencia. Y ay, vieron que a veces uno hasta lo hace con sus propios hijos. Bueno, esto ya está, no, no, no te lo voy a decir otra vez, ya está. Nosotros tenemos que aprender a decir las cosas vez tras vez tras vez. Y seguramente que si nosotros le preguntáramos al pastor César, al pastor Gustavo, le preguntáramos a cualquiera de los pastores que están acá, que están o que están representados, una de las cosas que ellos tienen que ejercitar mucho, y no me dejes mentir, Gustavo, es la paciencia con las ovejitas, ¿o no? Sí, claro que sí. Paciencia con las ovejitas. Nosotros como directores del Instituto Teológico, paciencia con los estudiantes.
y hablarles con amor y ayudarlos a comprender lo que significa estudiar y demás, pero lo hacemos porque entendemos que es la única forma de aprender. Es decir, aprender a los golpes ya no es parte de la iglesia evangélica. Antes sí lo era, porque antes el que se equivocaba se iba a sentar a la última silla y se quedaba sentado la cantidad de tiempo que el pastor determinaba. Hoy en día, aunque no voy a decir que eso no ocurra, sí hay más charlas, más comprensión, más ida y vuelta y mucha más paciencia, entendiendo que el que está delante de mí comete, aunque no lo quieran creer, la misma cantidad de errores que cometo yo. Entonces, lo que uno tiene que verdaderamente atesorar y entender es que así como Dios es paciente conmigo, es necesario que nosotros también seamos pacientes con aquellos que tienen, eh, con aquellos que no conocen o que son ignorantes, o aquellos que conocieron la verdad y que ahora no están en el camino del Señor, que están extraviados. Dice, puesto que Él también está rodeado de debilidad. ¿Él quién es? ¿El pecador? El sacerdote. El Claro, sacerdote. exactamente. Ojo, ¿eh? Miren que yo estoy mirando mucho contexto, ¿eh? Y el contexto es algo que yo creo que deben haber hablado un poco con la hermana Diega. Es muy importante saber de lo que estamos hablando. Yo no puedo separar el versículo 2 del versículo uno. ¿Por qué? Porque lo que me está explicando es que el sacerdote, tan humano como cualquier pecador o extraviado, tiene que entender que está rodeado de debilidad e inmerso en la debilidad. Y por causa de ella, ¿qué es ella? Por causa de la debilidad. Bien, por causa de la debilidad o por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. No sé quién en algún momento dijo que acá el sumo sacerdote podía ser Jesús. Este versículo 3, si ustedes se fijan, justamente lo que está describiendo es el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Qué dice? Que nos da esa pauta. Hermano Humberto, no lo diga. A ver, otro hermano, porque el hermano Humberto lo sabe. Lo usa el hermano Humberto de comodín, si nadie sabe. Porque Jesús no tenía pecado. Exactamente, exactamente. Y si no tenía pecado, entonces, ¿qué no tenía que hacer? ¿Qué dice el versículo 3? Ofrecer Hacer sacrificio por sacrificio sí por los mismo. pecados de él. Exactamente. ¿Entienden entonces? Esto a nosotros, es una verdad importante. ¿Por qué? Porque esto me da la pauta que acá lo que está haciendo el autor a los Hebreos es una breve introducción de un personaje que ellos conocían bien, que era el sumo sacerdote, pero el sumo sacerdote del linaje de Aarón, ¿sí? Donde era una persona que debía ser paciente con los perdidos, con los ignorantes, que él era un sumo sacerdote que tenía que trabajar a favor del pueblo, que él mismo tenía debilidad, dice, y que por esa debilidad entonces debía ofrecer pecado, no solamente por el pueblo, sino también por él mismo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes acá que está hablando de Aarón y su linaje? ¿Sí? Entonces, estos primeros cuatro versículos hablan de los sumos sacerdotes, tratan de explicar, explicar el autor de los Hebreos cómo debía ser un sumo sacerdote eh, y que además no cualquiera era sumo sacerdote, sino solamente aquel que había sido llamado por Dios. Es decir, nadie toma para sí esa honra. Ninguno podía nombrarse sumo sacerdote. Era según el linaje de Aarón. Ahora, Pastora, sí.
perdón, en el versículo 2, si bien sabemos lógicamente que Aarón fue nombrado por el Señor, el que está rodeado de debilidad, también es porque él no deja de ser carne, de ser humano, ¿no? Más allá Claro, de que esté claro. rodeado de las personas, de él mismo. Exactamente, él Entonces, mismo está rodeado o él mismo tiene esa debilidad que lo hacía tan imperfecto como cualquiera de los otros hombres. Es decir, lo que está tratando justamente de decir el autor a los Hebreos es que, está bien, el sumo sacerdote cumplió con un ministerio muy importante, pero que era un ministerio que en sí mismo tenía todas las imperfecciones de cualquier ministerio que sea llevado adelante por un humano, cualquiera. ¿M? Entonces, acá lo que él está haciendo es hablar del sumo sacerdote humano, porque claro, después en el versículo 5 ahí sí comienza a hablar de Jesús. Entonces, importante entender esto, porque también y esto es algo a tener en cuenta. Cuando ustedes estén rodeados por personas que se creen muy importantes, que se creen superiores a ustedes, personas que creen que tienen toda la verdad, toda la justicia en sus manos y que solamente ellos pueden hacer una diferencia, huyan, huyan, porque es un humano tal como ustedes. Los verdaderos siervos de Dios son los primeros en reconocer que son pecadores como cualquiera de nosotros. Tendremos un poco más de experiencia, algunas lecturas bíblicas más, algunos años más en el Evangelio, pero nada más. Nada más. Seguimos siendo personas rodeadas por debilidad, llenas de debilidades, llenas de cosas, de enojos, de un montón de cosas. Nunca tenemos que olvidar de dónde el Señor nos sacó y de saber que siempre somos humanos. Miren, una cosa que yo aprendí, no sé, por lo menos hace 40 años. Siempre va a haber personas que den gracias a Dios por una clase, que den gracias a Dios por una aplicación, que le manden a uno un mensaje, que le digan al pastor, ay, pastor, gracias por este mensaje, era el mensaje que era para mí, o alguien que coordine una reunión y que eligió canciones que ministraron al pueblo y entonces uno va y les dice, ay, hermana o hermano, la verdad es que la alabanza y la adoración me ministraron de una manera muy, muy poderosa. Cuando todas esas cosas vengan a uno, ¿saben lo que yo hago mentalmente? Nadie se da cuenta, pero yo lo hago mentalmente. Señor, la gloria es tuya. Todo es tuyo. Nada de lo que tengo es mío. Vos lo depositaste en mí para que yo lo administrara, pero que no me crea, perdón, yo con ninguna alta capacidad que sobrepase a otras personas, sino que siempre, siempre, siempre nosotros tenemos que darle la gloria al Señor. Y cada uno tenemos distintas habilidades, cada uno de nosotros tenemos eh, distintas características que nos hacen únicos y que hacen que dentro del cuerpo de Cristo nosotros quizás nos destaquemos en alguna área. No nos la creamos nunca. Sí, Andrea lo puso en palabras lindas. Debemos ser humildes. No nos creamos nunca que somos gran cosa. Les digo, huyan, huyan. Váyanse bien lejos porque son personas que no nos van a sumar, sino que finalmente de alguna manera nos van a restar. Entonces, versículo 5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Oye, qué conocido, ¿no? Este texto.
¿Lo habremos escuchado alguna otra vez en el libro de Hebreos? ¿Qué les parece? Me parece que sí, ¿no? ¿Ustedes qué Sí, dicen? En el capítulo En el capítulo 1:5 1, 1:5, 3:15, perdón, dice, 3:15 no, 1:5 no, y después de que se repite, no endurezcan los corazones. Entonces, dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Vamos a volver a leer el versículo, porque dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién le dijo a Jesús, tú eres mi hijo? Dios, Dios. Claro, Padre. claro, Dios mismo, Dios mismo. Dios lo declaró su hijo. ¿M? Entonces, Jesús no se glorificó a él mismo. Jamás, 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 jamás. Y los que han hecho vida de Cristo o los que están haciendo armonía lo saben muy bien. Es decir, Cristo siempre buscó darle la gloria al Padre. Y entonces, lo que dice acá es que Jesús eh, no se glorificó a él mismo, sino que por un lado, Dios dijo, tú eres mi hijo y yo te he engendrado. ¿M? Y después dice, aparece un nombre raro, sí, no se asusten, en el capítulo 7 vamos a volver a él. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En el capítulo 7 nosotros vamos a volver a tratar de explicar en detenimiento quién era o quién fue Melquisedec. Es un personaje muy interesante que aparece en el Antiguo Testamento y fíjense ustedes que Dios está hablando de Jesús. Por un lado le dice, tú eres el Hijo, ¿sí? Y por el otro lado le dice que Él es un sacerdote para siempre, pero dice algo, no es un sacerdote según quién, Jesús. No es sacerdote es según quién. verdad. ¿Qué decían los Según, primeros versículos? 5, 4, ¿qué dice? según Melquisedec. Según el que se ve. Bueno, eso es quien era, pero él no era según qué orden. Los de Aarón. Exacto, Iglesia de San Pedro, de Aarón, de Aarón. ¿M? Entonces, ¿por qué es esto? Porque una de las cosas de las cuales nos habla Hebreos mucho y a medida que vamos avanzando es que el ministerio de Jesús fue superior a cualquier otra cosa que se conocía. ¿M? Nosotros hemos visto que en el capítulo 1 se nos dice que Él es superior a los ángeles, ¿sí? Después se nos dice que Él es superior a Moisés. Y ahora lo que nos está diciendo es que el sacerdocio de Jesús no es un sacerdocio como el sacerdocio que había sido establecido en el Antiguo Testamento, sino que es un sacerdocio superior. No sabemos todavía quién es Melquisedec, pero esto es lo que tenemos que entender. El sacerdocio de Cristo no fue establecido sobre el sacerdocio de Aarón y yo le hago la gran pregunta. ¿Por qué? Algo dije, pero... Porque Arar era un hombre común y corriente. Exactamente, tan sencillo como eso. Eso primero. Aarón era un hombre común y corriente. Eso implica que... ¿Qué implica si era un hombre común? Que tenía Era debilidades y pecador. pecados. Exacto, Debilidades. exacto. El pecado estaba enseñoreado de él. Era pecador. Lo que les estoy preguntando, no necesariamente ustedes lo van a encontrar en el texto, ¿sí? Estamos tratando de elaborar ideas con los conocimientos que ya tenemos. Entonces, el sacerdocio de Aarón era un sacerdocio basado en un linaje humano que era
pecador y algo más. A ver si se dan cuenta. ¿Mm? Si era humano, Mm, No era hijo de Dios. bien, no era el hijo de Dios, bueno, estaba sujeto a debilidades, correcto. Una Era cosa, finito. ahí está, gracias, era finito, no duró para siempre. De hecho, hoy en día no hay un sumo sacerdote en el pueblo de Israel. ¿Se entiende? Fue algo que se cortó. Ahora, ¿por qué se cortó? ¿Porque sí? No, obviamente no. ¿Por qué? Que también se menciona en el libro de Hebreos, no pretendo que lo sepan, pero quizás se lo pueden imaginar. ¿Por qué se Sí, cortó porque el sacerdocio de Aarón? y al nacer Cristo, al morir en la cruz del Calvario por nosotros, Mm. Él es el sumo sacerdote delante del Padre. Bueno, correcto. Una de las cosas que nosotros vamos a ver es que lo que iba a ocurrir es que quería el autor a los hebreos hacerle entender a las personas que había un sumo sacerdote mejor, mucho mejor, que nos convenía a nosotros, no un sumo sacerdote humano, lleno de debilidades, rodeado de debilidades, hombre como nosotros, que tenía que ofrecer pecado por él y recién después empezar a pensar en el pecado de los hombres. Procurar tener paciencia con los pecadores. ¿Y cuántos sumos sacerdotes debe haber habido que no eran pacientes? Porque no tenemos registro de nada. Pero ustedes pueden imaginarse a un linaje de sumos sacerdotes Vos, que fueran maravillosos. Permítanme dudar. Si hay hombres, permítanme dudar. Eso Eh, por arriba, no, es mi salud. ¿Perdón? Bien. Em, entonces, recuerden que dejamos a Melquisedec para la clase que viene. Dice, cambia el orden del sacerdocio. En el Antiguo Testamento es el sacerdocio según Aarón y ahora en este nuevo tiempo, en esta nueva era, Jesús es un sumo sacerdote, pero según el orden o según el linaje de Melquisedec. Versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Bueno, a ver, Jesús, ¿cuándo rogó Jesús? ¿Cuándo suplicó con gran clamor y lágrimas? En el huerto. En el en el día huerto, exactamente, en el huerto del Getsemaní. Cuando Y él le que está se pidiendo me al Padre, Padre, pasá de mí esta copa, no quiero copa pasar amarga. por esto, pero no se Que se haga haga tu voluntad mi voluntad, sino que se haga tu y no voluntad. la mía. Exactamente. Y entonces dice que Cristo fue oído a causa de su temor reverente. Miren, vamos a leer el otro versículo también. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Algo de esto ya hemos hablado eh, algunas clases atrás. Y fíjense lo que dice, que cuando Jesús estuvo en la tierra, que él ofreció ruegos y súplicas eh, y que fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, él reconocía quién era Dios y reconocía que a él le debía toda gloria y toda honra. Dice, porque dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús nunca había sufrido. Jesús nunca había padecido. Y pasar por situaciones similares a las cuales pasamos nosotros, como les dije la otra vez,
lo perfeccionaron no porque fuera imperfecto, sino para que tuviera, no teniera, para que tuviera un mayor conocimiento de la raza humana. Entonces, se le agregó conocimiento porque, bueno, él era el dueño de todo el conocimiento y es el dueño de todo el conocimiento, pero nunca había estado frente al conocimiento del dolor, del ruego, de la súplica, del clamor. Eh, y todo eso fue justamente para que él aprendiera la obediencia. Y dice, entonces, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y miren, y si nos tomamos un un minuto, y pensamos nosotros en alguna prueba difícil que hayamos pasado en este último tiempo, si hay algo que nosotros podemos aprender, es la obediencia. Es obedecer su palabra, es creer en sus promesas, es esperar en Él, es no desesperar, es no angustiarse, es confiar, es proclamar su palabra y es esperar. Y es esperar y es esperar y es esperar hasta que Dios responda. Entonces, uno se para frente a las circunstancias de otra manera. Es decir, cuando cualquiera de nosotros pase por una circunstancia y como se imaginarán, este versículo me está hablando a mí de una manera extraordinaria en este momento. Ahora, uno se para y uno ve la obra de Dios y uno puede volver atrás en las horas o en los días y uno puede ver cómo Dios estuvo presente, pero que también fue necesario que nosotros hiciéramos nuestra parte. Es decir, a estas alturas yo creo que ninguno de ustedes acá está acá y es un neófito, es alguien que no conozca las escrituras. Eh, y la verdad es que muchos de nosotros hemos pasado por pruebas y dificultades muy complejas, muy complejas. Y acá estamos. Y acá estamos por la gracia del Señor, porque aprendimos obediencia. Y porque no importa lo que pase, nosotros vamos a seguir confiando en el Señor y vamos a seguir esperando en Él. ¿Mm? Amén. Amén. Amén, amén. Y dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, la salvación, acá tenemos un primer esbozo de el autor de la salvación eterna. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Que Jesús lo hizo una vez y no es necesario que el sacrificio se repita. Y esto es una novedad para los judíos. ¿Por qué? Porque para los judíos había que ofrecer sacrificios todos los años, había que cubrirse. Literalmente, y por los pecados que sé que cometí y por los que no sé que cometí por las dudas. ¿M? Entonces, es muy interesante que lo que el autor a los Hebreos ahora quiere establecer es esa diferencia entre el sumo sacerdocio humano y el sumo sacerdocio eterno. ¿M? Y que hay una diferencia, y una diferencia que uno tiene que aprender a, a entender para nunca volver hacia atrás. ¿M? Eh, Ahora, fíjense ustedes que la premisa es que es el autor de la eterna salvación, ¿para quiénes? Para algunos, para los que hacen lo que quieren o para los que le obedecen. Para los que me obedecen. Exactamente, para los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién? Jesús. Jesús, muy bien. Entonces, fíjense ustedes que en esta primera parte del capítulo 5 nosotros tenemos una comparación entre el sumo sacerdote según el linaje de Aarón
y el el sumo sacerdocio según el linaje de Aarón y el sumo sacerdocio según el linaje de Melquisedec. Linda comparación podemos hacer acá. Y podemos ver como uno es finito y el otro es eterno. Podríamos hacer unas cuantas cosas. Bueno, quién sabe si después no hacemos un pequeño ejercicio con eso y lo vamos pensando juntos. Hagámoslo ahora. Miren, voy a compartir con ustedes, a ver si puedo. Necesito una pizarra. A ver. No, no es así. Vamos a buscar, a ver las herramientas que tengo acá. No. Acá, más. Acá está lo que estoy buscando. Bien. Bueno, deberían poder ver en un minuto una pizarra blanca que se está cargando con algunas cosas. ¿La ven? ¿O no? ¿O no la compartí? Sí, sí. Ah, ok, ahí está. Ahí estamos. Bueno, traten de no escribir arriba de eh, del coso blanco, así podemos vamos a hacer, yo después les comparto esto, no tienen que copiarlo, porque la idea es que yo después, ¿dónde está la línea? Ahí está. Bien. Y ahora voy a hacer otra línea así. Vamos a hacer. Entonces acá vamos a poner un texto. Sacerdocio según Aarón. Y acá vamos a poner sacerdocio según Melquisedec. A ver si puedo levantar esto. No lo puedo levantar. Bien. A ver, ¿quién empieza? Algo que tenga que ver con el sacerdocio según Aarón. Que diga el capítulo 5. A ver, empiezo yo. Tomado de entre los De los hombres. hombres. ¿Sí? ¿Eso está en qué versículo? 5:1. El 5:1. 5:1. ¿Ok? Entonces, coma, versículo 1. Ya sé lo que voy a hacer. Esperen un minuto. Acá arriba vamos a poner capítulo 5. Esto no se puede. Bien, volvemos acá entonces. Tomado de entre los hombres. ¿Qué otra cosa dice sobre el sumo sacerdocio de Aarón? El que, Para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. eso. Bien, para ofrecer, ¿qué decía? Ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Qué otra cosa? Paciencia a los Está rodeado ignorantes y de descarriados. debilidad. Tener paciencia con quienes. Acá no pusimos el versículo. Ignorantes y Con los ignorantes y extraviados. descarriados. Esto es el Acá dice que está versículo rodeado. 1, tener paciencia con ignorantes y extraviados. Versículo 2, ¿verdad? Sí. ¿Qué otra cosa?
Pues Lo quieren sacrificio por eliminar. sus Porque él propios también pecados está rodeado de y por los del debilidad. pueblo. rodeado, Ahí está. Rodeado de debilidad, que también es el versículo 2. Bien, ¿qué otra cosa? Por sus propios pecados también. Por los propios pecados y por los del Eh, pueblo. Bien, entonces vamos a juntarlos acá arriba. Dice, para ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados propios y ajenos. Entonces vamos a poner versículo 1 y versículo 3. ¿Sí? Tres. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Algo más? Perteneciente a la línea de Aarón. Bien. ¿Está escrito eso ahí? Eh, No. No está No, escrito, pero Dice, amado por Dios. pero lo Amado por Dios. podemos tomar como cierto porque amado por Dios. dice, Dice, Versículo 4 el dice, sí, claro, por lo que dice ahí, Como por lo que dice en el claro, versículo 4. bien, lo vamos a poner así como entre paréntesis, porque no es literal, pero está ahí, ¿sí? Bien, sí. vamos ahora al sacerdocio según Melquisedec. Se podía agregar que la honra es para Dios, que no es para el hombre, no es para el sacerdote. ¿A dónde dice eso? 4. En el versículo 4. Bien, entonces, a ver si me puedo meter acá ahora. Esperen. Sí. Entonces, usted dice, eh, no podían tomar para sí esa honra porque habían sido llamados por Dios, versículo 4. Bien, muy bien. Entonces, a ver si ahí está. Ahora vamos al sacerdocio según Melquisedec. A ver. ¿Qué dice? Cristo no se glorificó a sí mismo. Bien. ¿Y qué más dice? No sé, bueno, empezamos por ahí. Cristo no se glorificó a él mismo. Bien. El mismo, sino que Haciéndose qué. sumo sacerdote. Haciéndose sumo sacerdote, dice. Sí. dice, Sino que, ¿quién fue el que lo glorificó como sumo sacerdote? El Padre, Dios. El Sino Padre, que Dios, el Dios Padre. Padre, lo glorificó, y eso está en el versículo 5. ¿Qué otra cosa? Sacerdote para siempre. Bien. ¿Y Versículo 6. cómo lo hilamos un poquitito? ¿Cómo lo hilamos? En vez de decir solamente sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec, Ahí dice la está. palabra. Tu linaje fue de Melquisedec y fue sacerdote para siempre. Uy, esperen, se me fue la pizarra acá. Siempre. Ahora, si él fue. Uy, esperen que se me borró. Ahí está. Si
cómo se borra esto. Ahí está. Ahora volvemos acá. No, ella. Uy, no me deja ahora. Ahí está. Según sacerdocio para siempre. Su linaje fue de Melquisedec, su sacerdocio fue para siempre, siempre. Entonces, y esto está en el versículo 6, 6. ¿sí? Versículo 6. Ahora, si el sacerdocio de él fue para siempre, ¿qué podemos decir del sacerdocio de Aarón? Que fue Temporal. finito, ¿sí? Lo contrario, fue un Ok. sacerdocio finito. Esto no tiene versículo, esto es una conclusión a la que llegamos. Bien, ¿qué otra cosa dice? Yo veo acá en el 9, autor de salvación eterna. A ver, autor de la salvación eterna, ¿están de acuerdo? Esperen, que necesito correr Versículo esto. 9. 7. Melquisedec, y lo que voy a hacer acá, para que ustedes entiendan, vamos a poner Cristo, porque están relacionados, ¿sí? Entonces, autor de la salvación eterna, versículo 9. Bien, ¿qué más? Y en el 8 Siendo dice hijo que de Dios, que ahí aunque está. era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A Bien. través, Siendo hijo de Dios, padeció como hombre. a ver, siendo Claro, claro. hijo como hombre, hombre, versículo 8. Bien, ¿qué más? Y aprendió la obediencia. Ruegos, dice, ofreció ruegos y súplicas, Sí, y fue a causa de su temor reverente. entonces, lo que Ese pasa, versículo 7. sí, Sí. lo que, bueno, no importa. Ahora después lo trato de cambiar. Ruegos y súplicas, versículo 7. ¿Algo más? ¿Algo más o nada más? Me parece que nada más. Nada más, Bien, creo. entonces, fíjense ustedes que lo que hemos hecho acá es un muy interesante cuadro comparativo donde lo que nosotros estamos viendo es cómo se diferencian estos sacerdocios, ¿sí? Uno según el sacerdocio de Aarón y otro según Melquisedec, que obviamente tiene que ver con Cristo y bueno, ya lo vamos a ver seguramente. Ah, miren, estoy aprendiendo a usar esta pizarra, qué lindo. Lo vamos a ver la vez que viene. Entonces, esta pizarra, lo que yo voy a hacer es guardarla, igualmente a ustedes les va a quedar en la grabación, pero también se las voy a dar aparte, importante para estudiarla, ¿sí? Importante para tenerla ahí y seguirla. Así que vamos a hacer una cosa. Son las 20:54. A las 21:04, ¿les parece? ¿Nos volvemos a encontrar? Bueno, Bien. A ver, Listo, listo. no quiero hacer lío acá. A ver. Bueno, yo lo cierro. Si no queda grabado aparte solito, lo tienen en la grabación. A ver. Ah, no, pero está acá compartida. Ja, ja, ja. Ahí les aparece.
En el chat les aparece. Bien, vayamos a descansar un poquitito. Y entonces el final del capítulo 5 nos dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, uno de los reclamos que el autor le hace eh, a este grupo de personas es que ellos tendrían que estar en otro estadio espiritual, que ellos no tendrían que ser personas a las que constantemente hay que darles de comer en la boca para que esas personas puedan subsistir. Esos son los niños. Los niños o ni siquiera, ni siquiera los animales, porque los pequeños animales tienen que buscar, los animales bebés, salvo los pájaros, muchos terrestres tienen que ir a encontrar ese alimento. En cambio, el humano tiene que esperar que alguien lo alimente para sobrevivir. Bueno. Esa es nuestra función como líderes para ayudar a los hermanos más débiles y más inexpertos a llegar a ese lugar. Pero ¿con qué nos encontramos muchas veces en nuestras iglesias? Con gente que ya debería, a estas alturas, poder hacer ciertas cosas y que sin embargo tiene que seguir volviendo al principio y que dice acá que tienen que volver a los primeros rudimentos de la palabra de Dios, porque ante la primera dificultad o ante el primer desafío que se les presente en la vida cristiana, ya están listos para desesperarse y dejar, directamente dejar. O no tenemos hermanos en nuestras iglesias que son así, ¿no? Entonces, Em, y les dice que llegan a tal punto que toman leche en vez de alimento sólido. ¿M? Una de las cosas que nosotros pretendemos a través de la enseñanza del Instituto Teológico es justamente empezar a darles, no sé, alguna comida sólida para que ustedes se puedan preparar, para que a su vez puedan después enseñarles a otros las verdades de las escrituras. ¿M? Entonces dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Acá hay un tesoro increíble que vamos a
mirar con mucho detenimiento. Entonces, el autor de los Hebreos dice, bueno, acá definitivamente el inexperto es como si fuera un niño, eh, es inexperto en la palabra de justicia, es decir, es inexperto en las escrituras, no sabe lo que las escrituras dicen, no sabe entonces lo que se pretende de él o de ella, porque es niño. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Es decir, yo no le puedo dar alimento sólido a un niño, pero debería poder darle alimento sólido a aquellos que han madurado en su presencia. Entonces, acá se establece como si fuera un ida y vuelta. Es decir, yo maduro si conozco más de las escrituras, pero también es verdad que solamente voy a entender lo que las escrituras dicen en tanto y en cuanto yo esté maduro. Entonces, es una conexión maravillosa la que tiene que existir entre cualquier hombre y mujer que conoce las escrituras y las escrituras y su vida diaria. Por eso que yo soy tan insistente en que la Biblia hay que leerla todos los días. Hay que buscarse algún estudio que nos permita, por ejemplo, leer la Biblia en un año. Y de esa manera nosotros en un año vamos a cubrir desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hay distintos planes, no importa el plan que elijan. Hay algunos planes que son parte del Antiguo y parte del Nuevo Testamento. Hay algunos que son como un popurrí de diferentes cosas. No importa, pero hay que leer la Biblia todos los días. ¿Cómo me voy a alimentar y cómo voy a crecer si no conozco las escrituras? Porque yo les aviso, lo que aprendemos acá no es suficiente, es un agregado, pero no es suficiente. Hay que seguir escudriñando las escrituras, ¿no? Y dice, y dice acá, pero el alimento sólido, dice el 14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo? Por un lado, yo tengo que conocer las escrituras. ¿Por qué tengo que conocer las escrituras? Por muchas razones, pero digamos ligadas a lo que estamos viendo acá. Para poder discernir lo bueno de lo malo. Bien, muy bien. Ese es lo que les está tratando de decir a los autores de los Hebreos. Es decir, yo tengo que poder, cuando yo tenga una lectura sistemática de las Escrituras y yo siga leyéndola año tras año tras año, lo que va a ocurrir es que yo voy a poder discernir el bien y del mal. Del mal. Yo voy a saber cuál es la diferencia y yo voy a saber si yo estoy haciendo lo correcto o no lo correcto. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta de eso? A través del uso. Es decir, yo voy a tener mis sentidos ejercitados. Es decir, yo voy a tener una vida donde lectura de las escrituras y experiencia y vida diaria van a estar en conjunto y de esa manera yo diariamente voy a poder saber si lo que estoy haciendo está bien, si lo que estoy haciendo está mal, me va a ayudar a madurar, me va a ayudar a crecer, me va a ayudar a mí a poder desarrollarme como cristiano. A veces uno piensa que estar sentado en la iglesia 10 o 20 años nos va a dar la madurez de algún hermano que es un líder. Y no es así, no es así. Lo que nosotros tenemos que hacer es ejercitarnos. Es decir, lo que hay que hacer es usar, usar el discernimiento, leer las escrituras, ponerlas en práctica, para que de esa manera verdaderamente yo sepa lo que está bien y lo que está mal, y entonces voy a ser una persona más madura. Porque no voy a necesitar que nadie me diga esto está bien o esto está mal. Ya lo voy a saber de antemano.
Y entonces me voy a ahorrar muchos dolores de cabeza, muchísimos dolores de cabeza. Y además, porque eso es parte de la vida cristiana. Sí tenemos que congregarnos, sí tenemos que escuchar las predicaciones de nuestro pastor, pero sí tenemos que también poder alimentarnos nosotros mismos. Sí tenemos que poder, al leer las escrituras, discernir lo que está bien de lo que está mal. ¿M? Y eso se hace por ejercicio, no sale por ósmosis, ¿eh? No sale, no es magia. La vida cristiana no es magia. La vida cristiana es, y voy a usar una palabra que por ahí para algunos les parezca antipática, porque tiene quizás connotaciones de otros sistemas religiosos, pero tiene que ver con la devoción, tiene que ver con el estar constantemente con Él. ¿De dónde creen que viene la palabra devocional? El devocional, ¿qué significa? Es un tiempo que yo aparto para estar con el Señor y sentir devoción hacia Él, sentir amor, glorificarle, honrarle. ¿M? Pero hay que ejercitarlo eso. Yo lo lamento mucho. No, no hay otra manera de poder. Florence, Sí, nos capacita para escuchar la voz del Espíritu Santo, ser también. sensibles a tu voz. Qué bien. Sí, exactamente, exactamente. Pero porque está todo concatenado, todo es una unidad. Es decir, cuando yo voy creciendo en la vida espiritual, también voy madurando y también voy entendiendo qué es del Señor y qué no es del Señor. Al principio cuesta, pero después uno va madurando y va comprendiendo. Y no se traga buzones, como les estoy diciendo siempre, no nos tragamos buzones. Y no me voy a cansar de decirlo porque eso es lo que nos están queriendo vender todo el tiempo. Todo el tiempo nos están queriendo decir lo que tenemos que hacer para que Dios responda. Perdón, no está en mi Biblia. Yo no tengo que hacer nada. Dios es generoso y me da. Y si yo entiendo que al dar yo también voy a ser bendecido, lo voy a hacer, pero no solamente por el hecho que Dios me dé, sino porque yo sé que eso también me ayuda a crecer en mi cristianismo. ¿M? Entonces, capítulo 6 es una continuación de lo que estamos leyendo ahora. Y entonces los exhorta y los anima a los hebreos a que hagan lo siguiente, a que dejen los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es decir, vamos a dejar de lado las cosas básicas que aprendimos y vamos a seguir adelante. Y vamos a seguir perfeccionándonos. Y fíjense que dice, vamos adelante a la perfección. No dice que vamos a ser perfectos, pero sí nos dice que vamos a ser mejores, que en cierta manera nos estamos agregando un grado de perfección. Nunca vamos a llegar al 100%, pero por lo menos tenemos esa posibilidad. ¿M? Entonces, les dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, es decir, no vamos a volver para atrás y a empezar otra vez desde el principio. ¿M? ¿En qué cosas? Y fíjense lo que dice acá. No vamos a echar el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y y del juicio eterno. Entonces, sobre cuáles fundamentos nosotros deberíamos basarnos para seguir adelante. A ver, ¿cuál es el primero? No echando otra vez, El estoy en 6.1. arrepentimiento, Del ¿El arrepentimiento. arrepentimiento de qué? el arrepentimiento El de obra de arrepentimiento pecados. de las De las obras obras muertas, ¿sí? muertas. Entonces, la primera cosa sobre la cual no quiere seguir hablando el autor de los Hebreos es sobre el arrepentirse de aquellas cosas que uno ha hecho antes de conocer al Señor. El segundo,
de la fe en de la Dios. fe en Dios. Claro, sí, el segundo es la fe en Dios. ¿M? Es decir, nosotros ya sabemos que nuestra fe es una fe que está en el Dios Todopoderoso. ¿Hasta cuándo nos van a seguir diciendo eso? Si yo tengo que saber que tengo que tener fe en el Señor, no puedo seguir como antes. Número 3. Doctrina del bautismo. Doctrina del bautismo. Exactamente. La importancia del bautismo. ¿M? La importancia de cumplir con el bautismo porque es una forma externa de mostrar algo que ha ocurrido en nuestro interior. Y podemos tener muchas conversaciones. Ustedes saben que la iglesia cuadrangular cree en el bautismo por inmersión. Hay iglesias que no, que con las gotitas está bien. Nosotros somos dramáticos, como buenos pentecostales, hay que meterse al agua, hay que salir al agua. Pero yo les voy a decir una cosa, si yo estuviera en alguien que tiene un lecho de muerte y que tiene deseo de bautizarse, les garantizo que yo agarro la botellita, la lleno con agua de la canilla y en el nombre de Cristo Jesús yo los bautizo. ¿Por qué? Porque lo importante es la acción espiritual. No voy a ir en contra del bautismo por inmersión. No sé, quiero ser muy clara. No voy en contra de eso. Es lo que hacemos nosotros y lo vamos a hacer en la medida de lo posible. Pero si hay alguien que por cualquier razón no pueda ser bautizada por inmersión, se puede hacer de otra manera y esa persona todavía va a decir que entiende que su vida pasada es pasada y que ahora comienza una vida nueva en el Señor. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ese Y el número 3? deseo, Flor, y el deseo de esa persona de pedirlo, ¿no? Desde ya, lo principal. Claro, y de querer obedecer. Miren, nunca me olvido del ejemplo de Felipe y el eunuco, ¿no? El Ah, eunuco sí. estaba ahí, el eunuco era un hombre que iba de viaje, iba de vuelta a su tierra y, perdón, estoy confundida porque me levanté muy temprano. ¿Es el eunuco o el etíope? Por ahí es el Etíope. etíope. Bueno, El el que sea, etíope, El el etíope. que sea. La cuestión es que va que, leyendo el libro de Isaías. claro, él iba leyendo el libro de Isaías y entonces no entendía nada. Y entonces viene Felipe, le explica todo y, Es y le dice, eunuco. bueno, pero ¿me puedo bautizar? Ah, no, usted no hizo el curso de bautismo, hermano. ¿Eso le dijo Felipe? No, no le dijo eso. Nosotros sí hacemos cursos de bautismo. Yo hace muchos años traduje un muy buen curso de bautismo, pero si no hay oportunidad, hermano, que se bautice, quiero obedecer las escrituras. Eso es lo que tenemos que entender. A veces nos perdemos en las formas, Y nos después la explicamos. perdemos en las formas y no vamos al fondo de la cuestión. Entonces yo siempre que pueda sí voy a cumplir con lo que la iglesia cuadrangular me dice, pero si no puedo, lo que yo quiero garantizar es que esa persona pueda cumplir con un deseo de su corazón, que es cumplir con algo básico en su vida cristiana. Amén. He dicho. Bien. Ese es número 3. ¿El 4? Versículo 2. La De la imposición de imposición de Imposición de manos. manos. Exactamente, la imposición de manos. Como iglesia cuadrangular también creemos en la imposición de manos. La imposición, no empujar. Claro. ¿Han visto por la tele cómo empujan y empujan y Sí, la gente se resiste y no se cae? Parece chiste. sí. Pero tenemos nosotros una herramienta muy poderosa a través de la imposición de manos, no porque nuestras manos sean poderosas, sino porque nosotros somos vasos útiles en sus manos. Entonces, cuando nosotros imponemos manos sobre una persona, lo único que estamos haciendo es cumplir con algo que hicieron los apóstoles, con algo que el mismo Jesús hizo y no creyendo que nosotros hay poder, sino que hay poder en
la sangre de Jesús, lo que Jesús hizo y nada más que eso. Pero existe la imposición de manos. Sí. Impongan manos sobre sus hijos, sobre sus sobrinos, sobre sus nietos. Si no lo pueden hacer de manera, bueno, impongo manos, aleluya, háganlo en lo secreto, cuando están durmiendo, porque a veces uno está en una familia donde eso o no se acostumbra o no se permite, pero uno lo puede hacer. Entonces, en secreto, poner su mano sobre su hijo, sobre su hija, sobre sus sobrinos, etcétera, para pedir la bendición del Señor sobre ellos, para pedir que el Señor haga la obra completa. Y me voy a una sutileza. ¿Yo bendigo o bendice el Señor? El Señor. El Bien, Señor. bueno, nosotros no bendecimos a nadie. Yo conozco personas que siempre me, yo te bendigo. Y Nosotros yo para mis pedimos. adentros digo, bueno, gracias, pero prefiero la bendición del Señor. ¿Qué quieren que les diga? Bien. Ay, Flo, hoy estoy afilada, ¿eh? Hoy vengo brava. El próximo. Mm, Mm. La resurrección de los muertos y Resurrección de los Claro, muertos. nosotros resurrección creemos, de los es una muertos de y las resucitación. doctrinas, que Jesús Sí. viene a buscar a su iglesia y que los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Primera de Tesalonicenses, que ya lo van a aprender un poco más adelante, pero seguramente ustedes saben que cuando una persona fallece, nuestra esperanza es volverlos a ver en el momento de la resurrección. Entonces, nosotros creemos que los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué otra Vamos a cosa? resucitar. Juicio eterno. El Apa, juicio eterno. epa. Y el juicio eterno también. Es decir, hay un juicio eterno. Hay un tiempo a donde aquellos que hayan muerto en Cristo o que hayan vivido en Cristo y que sean y que estén junto con Cristo van a ser separados de aquellos que no quisieron saber nada del Señor. Entonces, vuelvo para atrás y digo, ¿cuáles son los rudimentos de la doctrina? Es arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esos 6 rudimentos, a estas alturas, nosotros ya los tendríamos que tener resueltos. Y espero que todos me hagan así, ¿no? Bien, bien. Versículo 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Haremos qué? Esperemos si- ok. Y todo lo que dijimos recién. Eso mismo. Exactamente, exactamente. Entonces, si nosotros hacemos, si nosotros ya tenemos claras estos 6 rudimentos, lo vamos a hacer, si Dios lo permite, porque es imposible, dice el versículo 4, que a los que una vez fueron iluminados del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Bueno, vamos para atrás. Y dice entonces, si nosotros hemos sido iluminados, si nosotros entendemos estas 6, no quiero llamarlas doctrinas, pero estos 6 fundamentos básicos de la vida cristiana, si hemos palpado la presencia de Dios en cada uno de nosotros, el don celestial, Jesús mismo, si hemos sido llenos del Espíritu Santo, si hemos gustado de la buena palabra del Señor, si hemos gustado de las Escrituras y de los poderes del siglo venidero, porque obviamente nosotros en nuestro diario vivir, lo que nosotros estamos gustando es una parte de lo que será la presencia y la gloria de Dios en medio de nosotros. ¿Mm?
Entonces, es imposible que los que recaen vuelvan otra vez al principio. ¿Por qué? Porque si ellos otra vez se arrepienten o vuelven a la doctrina del arrepentimiento, lo que están haciendo es decir que, bueno, vamos a crucificar a Cristo otra vez porque yo me aparté del Señor y lo que tengo que hacer ahora es empezar como de cero todo otra vez. Y no es así. Es decir, Cristo murió por nosotros y nosotros somos conscientes de eso. Ahora, si yo me aparto del Señor, yo me aparto de sus verdades, me aparto de su camino, dejo de hacer cosas que consistentemente hacía, pero yo ya le pedí perdón al Señor, acepté a Cristo como mi Salvador. Entonces, lo que está tratando de decir acá el libro de los Hebreos es que el autor del libro de los Hebreos es que no podemos volvernos todo para atrás y pensar que todo lo que ocurrió fue de balde, sino más bien lo que ha ocurrido con esas personas que se apartan al Señor es como que Jesucristo fuese crucificado otra vez. Es como que no entendieron lo que Jesús hizo por ellos. Por eso es que lo que les está advirtiendo a ellos es que no hay que recaer, no hay que caer. Porque si yo caigo, yo estoy negando la efectividad de lo que Cristo hizo por mí. No puedo volver atrás. No puedo tomar livianamente las cosas del Señor. No puedo tomar livianamente lo que aprendí hace 5 o 6 años y porque me enojo con alguien me doy media vuelta y me voy de la iglesia. Todos hemos escuchado que hacen esas cosas. Eso es tomar livianamente lo que Cristo hizo por mí. Si vos vas a priorizar tus sentimientos o tu corazón herido, para citar a Alejandro Sanz, y si para vos, ay, no, porque me lastimó y entonces yo me aparto de la iglesia, no te estás apartando de la iglesia. Si vos haces esto, te estás apartando del Señor y estás diciendo que lo que el Señor hizo por vos no es suficiente. Y sos inmaduro porque no podés entender que la persona que te ofendió quizás es más inmadura que vos y que lo que tendrías que hacer es orar por ella para que realmente ella pueda salir adelante y no tomarte las cosas personalmente. Ah, si yo les contara. Si les contara acerca de cuántas cosas yo he experimentado en mi vida pasada y hace 3 o 4 años, pero eso no me cambió a mí, no cambió mi relación con el Señor, para nada, porque yo sé en quién he creído, yo entiendo lo que Jesús hizo por mí y ningún hombre me va a apartar a mí de lo que Cristo hizo por mí. ¿Se entiende, hermanos? Dejemos de ser niños. Dejemos de ofendernos por las cosas que nos dicen y pongámoslo todo a los pies del Señor y esperemos que Él dé la respuesta. Pero muy fácilmente la gente entra y sale de la iglesia. No, volvió a la iglesia después de unos años. O basta de eso. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo porque no hay tiempo. No hay tiempo. Y sí, Andrea, estoy de acuerdo con vos. Acá es donde se aplica la paciencia. Acá es donde uno tiene que aplicar esa paciencia con los ignorantes. Y hay que traerlos de vuelta, no hay que dejar que se vayan. Pasan dos cosas. O realmente nunca entendió lo que Cristo hizo por él, que sería un ignorante, o lo que puede llegar a pasar es que haya conocido al Señor y lo más triste es que en la cara te diga, bueno, yo sé que quizás me voy al infierno, pero yo no voy a volver. No puede ser, no puede ser. Me resisto a, a permitir que una persona me diga eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos y hermanas, en nuestras iglesias. Ayudar a los hermanos a poder salir
como si fuera la ruedita del cobayo, ¿vieron? Que da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. No, nosotros tenemos que salir de la vuelta para ahí y para irnos para arriba, para crecer en las cosas del Señor, para madurar en las cosas del Señor y a dejar de hacernos los ofendidos con lo primero que no nos gusta. Hay que sujetarse un poco, hay que sujetarse. Bueno, dije, listo. Bueno, versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos para los cuales es labrada, recibe la bendición del Señor. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Es decir, acá hay una ilustración clara. ¿Qué dice esto? Que si no sos provechoso, vas a terminar mal. Bueno, un poquito más. La tierra bebe la lluvia y ¿qué produce? Una hierba provechosa, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a lo que nosotros recibimos, ese riego que nos da el Señor, si lo tomamos, vamos a ser provechosos y va a dar un buen fruto en nuestra vida. Exactamente. Pero A si no, Muy veces, bien. pero si no recibimos nada, o tomamos lo malo, claro, exactamente. Y después, el que produce espinos y abrojos es reprobado, está próximo a ser maldecido y su fin es ser quemado. Entonces, nosotros tenemos que procurar diariamente beber la lluvia y producir una hierba que sea provechosa. Esas hierbas verdes que tienen buen color, buena turgencia. ¿Para qué? Para poder recibir la bendición del Señor. ¿Mm? Y sí es verdad que uno alza sus manos y le pide al Señor que lo bendiga, pero también detrás de esto hay todo un trabajo que nosotros tenemos que hacer. La vida cristiana es 50-50. 50 hacemos nosotros y 50 hace el Señor. Hay algo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que leer las escrituras, tenemos que orar, tenemos que asistir a la iglesia, tenemos que estudiar sus escrituras, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pero en cuanto, porque hasta ahora, pura pálida, el autor de los Hebreos, ta. Pero ¿qué dice? Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. A veces es necesario hablar así. A veces hay que hablar con firmeza. A veces hay que hablar con amor. Pero a veces hay que hablar con firmeza. ¿Mm? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos de cada uno de vosotros, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo el autor acá? Nosotros sabemos que ustedes pueden más. Nosotros sabemos que ustedes están a la altura de los acontecimientos. ¿Por qué? Dios jamás se va a olvidar de lo que ustedes ya han hecho. Jamás, jamás, jamás. Y toda la obra que ustedes hayan hecho. En el caso de los hebreos, ¿qué habían hecho? ¿Qué habían hecho? ¿Qué dice? El versículo 10. ¡Epa! Hemos hecho, Trabajo de amor. Bien, habían hecho. hay la obra, trabajo de amor, ¿qué sirviendo más? a los santos. Sirviendo a Sirviendo a los los santos. santos
y sirviéndoles aún, es decir, lo habían hecho en el pasado, pero seguían haciéndolo. Y acá hay un pero. Dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Es decir, yo no hago las cosas para que me vean. Yo no hago las cosas con un propósito egoísta. Hago las cosas porque me nacen del corazón y porque sé que son para el provecho de la obra, sea el momento que sea la situación que sea. Entonces, mi, lo que yo hago para el Señor, justamente, lo voy a hacer siempre. No importa si son 10 o si son 1000. Yo voy a enseñar de la misma manera, voy a predicar de la misma manera, voy a limpiar la cocina de la misma manera, voy a cocinar de la misma manera, voy a trabajar con los niños de la misma manera, tenga 10 o tenga 100. ¿Por qué? Porque ese es un signo de madurez. Yo no hago las cosas para que me vean, las hago porque Dios me amó tanto que yo quiero servirle y le voy a servir de cualquier manera posible. ¿Por qué? Porque hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, es decir, más sirvo al Señor, más seguro estoy de la esperanza que tengo en Él, porque más entiendo lo que significa servir al Señor, porque más comprendo lo que es estar en su presencia. ¿Y para qué más? Chan, prepárense. A fin de que no os hagáis, ¿qué? Perezosos. Perezosos. Vamos, díganme Perezosos, la otra palabra. Perezoso. Díganme la otra palabra. imitadores, Sí, no, pero no la de la Biblia. Nosotros no decimos perezoso, ¿qué decimos? Vagos. Vagos, Vagos, vagos. vagos. Conozco a tantos cristianos vagos. No podemos ser perezosos. No hay tiempo para la pereza, no lo hay. Sino que lo que tenemos que hacer es ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es decir, cuando yo hablo de paciencia, hablo de una firmeza. Yo me sostengo, no hay nada que me aparta de lo que dicen. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser un vago, yo voy a mirar a otros que me precedieron. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Analizarlo. Y después decir, bueno, a mí me gustaría imitarlos. Son un buen ejemplo. Bueno, ¿por qué será que siempre llegan temprano? Qué conocidos que somos en las iglesias pentecostales, aunque cuadrangulares. Démonos palos a nosotros mismos, de no ser puntuales. Detesto, perdonen que use ese término, pero es así. Detesto la impuntualidad en todos los sentidos posibles, porque perder el tiempo es tiempo que nunca va a volver. Y esto yo se los dije en la primera clase y por eso soy estricta cuando comienzo. Porque hay gente que deja de hacer cosas para estar y hay algunos que llegamos con la lengua afuera para estar. Entonces, lo que tenemos que entender es que mi tiempo también afecta el tiempo del otro. Y no venir a determinado tiempo o a determinada hora, bueno, no, porque cantan muchas canciones, vengo a la mitad. ¿Qué es eso? Cantan muchas canciones. No. Estamos juntos, estamos alabando, estamos adorando al Señor, estamos creando un ambiente para que la palabra del Dios fluya, no para la parte más importante de la reunión. Toda la reunión es importante porque toda la reunión tiene un propósito y es el de glorificar al Señor a través de la alabanza, de la adoración y de la predicación de su palabra.
La predicación no es lo más importante, todo es importante, porque ¿qué quiere decir eso? ¿Que todos los que dirigieron la reunión antes hicieron cualquier cosa? Ah, no es suficiente. Vieron que a veces uno escucha esas cosas y uno dice, es lo que uno siempre escucha, y encima uno lo escucha y ¿qué escucha detrás de, bueno, vamos a la parte más importante? ¿Qué dicen después? Ah, claro, a ustedes nunca les pasó. Bueno, yo se lo voy a decir entonces. Amén, dice todo el mundo. Así sea, que sea la parte más importante. Pobres músicos, que dedicaron mucho tiempo también como el predicador para preparar las reuniones. ¿Se entiende? Entonces tenemos que cuidar el vocabulario. Y cuidar el vocabulario significa elegir sabia y prudentemente las palabras. ¿Cómo llegué acá? No tengo ni idea. Bueno, entonces, no tenemos que ser vagos, sino imitadores de otras personas que tengamos delante de nosotros para, ¿por qué? Porque con paciencia vamos a heredar las promesas. Y esto es algo que entendía el pueblo de Israel, porque ellos tuvieron que ser muy pacientes para heredar la promesa que se le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Se entiende? Ahora, nosotros también, hay muchas promesas en las Escrituras para nosotros, pero ¿podemos todos decir que Dios ha respondido y nos ha dado todas las promesas que nosotros leemos en las Escrituras? Y a veces no, porque hay cosas que aprender en el medio y porque no es la voluntad de Dios agradable y perfecta en ese momento, quizás en otro momento lo sea, ¿no? No, no lo sabemos. Eh, pero por eso habla de con paciencia heredar las promesas. Versículo 13. Porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahora, ¿la alcanzó físicamente? No, No, no fue así. No fue así. Tuvo un hijo y casi lo pierde. ¿Mm? Pero Dios había prometido que iba a haber una descendencia que iba a ser como la arena del mar. ¿Mm? Entonces, hay momentos en la vida en que hay ciertas promesas que quizás Dios nos ha hecho a nosotros, pero que quizás nosotros no veamos su cumplimiento o que su cumplimiento sea en otro momento. ¿Qué fue lo que le pasó a Abraham? ¿Mm? 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá el autor de los Hebreos? Que bueno, que la gente siempre jura por algo que considera que es mayor a ellos. ¿No han escuchado a alguien decir, juro por mis hijos? Y cuando dicen eso, la idea que están tratando eh, de Poner. transmitir. compartir con nosotros es que es verdad. Están jurando por algo que para ellos es muy importante y que por lo tanto lo que están diciendo es la verdad. ¿Mm? Ahora, Dios quería mostrar, dice el versículo 17, más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad De su consejo. la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, volvemos para atrás. Versículo 17. Dios quería mostrar a aquellos que eh, que habían, perdón,
Se me fue de la cabeza. Vuelvo para atrás. Los hombres juran por uno mayor. Entonces, Dios lo que quiere hacer también es que para que ellos puedan, para que Dios pudiera mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. ¿Qué significa inmutabilidad? Que no Que no se muda, que no mueve, cambia. Que no se Que no mueve, se que no mueve, que no Que no cambia. cambia, cambia. Exactamente. que no Inamovible. cambia. Inamovible. Es decir, Dios dice que a los herederos de la promesa dice que interpuso juramento y les Juramento. dice que por dos cosas importantes él juró por estas dos cosas que son inmutables, que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta. Entonces, ¿cuáles son esos juramentos que hizo Dios? Bueno, lo que tenemos que hacer tiene que ver con la confirmación de la promesa que Dios iba a bendecir a, digamos, la descendencia de Abraham y ese pacto que él hizo con Abraham que removió todas las dudas que Abraham podía tener. Es decir, Dios prometió y cumplió. Entonces, por esas dos cosas, nosotros tenemos que saber que tenemos un gran consuelo los que hemos venido. Si Dios hizo eso con Abraham, si Dios hizo un pacto con Abraham, si Dios hizo una promesa con él, esas dos cosas que él no cambió y que cumplió, entonces nosotros también tenemos que tener consuelo y nosotros también tenemos que entender que si nosotros hemos ido a Cristo, que es nuestra esperanza, y que nos tomamos de esa esperanza que está ahora adelante de nosotros, nosotros tenemos que estar tranquilos. Porque si Dios no cambió en el Antiguo Testamento, Dios no va a cambiar en el Nuevo Testamento, porque es el mismo Dios. ¿Se entiende? ¿Queda? Entonces, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿quién es nuestra ancla firme y segura de nuestra alma? Es Cristo Cristo, Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Entró por el velo y ¿qué hizo? Él fue hecho sumo sacerdote para siempre y él ofreció el sacrificio una vez y para siempre. No ya como lo habían hecho los sacerdotes, los sumos sacerdotes anteriores, sino ahora una vez y para siempre. ¿M? Y él fue hecho un sumo sacerdote eterno por un orden diferente, por un linaje diferente, por una familia diferente. Que acá dice la familia de Melquisedec. Quizás para la vez que viene, sin leer mucho, porque está todo escrito, lo pueden encontrar en internet. Pero sería interesante que ustedes pensaran un poco, es el nuevo linaje de Melquisedec. ¿Quién podría llegar a ser Melquisedec? ¿Quién podría llegar a ser? Pero esa es una charla que vamos a empezar la vez que viene. Les pido, por favor, que lean capítulos 7 y 8. El 7 es un poco más largo, el 8 es cortito, cortito. ¿M? Léanlo varias veces, ¿les parece? Bueno. Bueno.